Martínez Arrieta Abogados y el Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta les dan la bienvenida al webinar COVID-19, Políticas Públicas Internacionales para la Industria. ¿Qué están haciendo los países alrededor del mundo para proteger sus industrias ante la pandemia? El día de hoy nos acompaña como panelista el doctor Carlos López Gómez, quien fue recientemente nombrado uno de los 10 mexicanos más influyentes en el mundo, director de Policy Links, el organismo de la Universidad de Cambridge que provee consultoría a gobiernos alrededor del mundo en temas de ciencia y tecnología. Entre otras cosas, se ha dedicado al estudio de políticas internacionales para apoyar a los trabajadores y a la industria en su producción y cadenas de suministro para apoyar la recuperación económica post-COVID. Recientemente compareció ante la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Británico para explicar estos temas. Él nos presentará una visión internacional del tema que servirá a los asistentes para entender y calificar mejor nuestras propias políticas al respecto. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y es un placer para mí estar el día de hoy. Primero quisiera, nada más asegurarme que estén viendo mi pantalla. Entonces, lo que discutimos el día de hoy es que voy a hacer una presentación corta. Voy a tratar de mantener mi presentación breve para que tengamos suficiente tiempo de discusión. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí están viendo mi pantalla? Así es, doctor, sí la vemos. Okay, perfecto. Bueno, la presentación del día de hoy se llama Respuestas Internacionales de Política para la Recuperación Post-COVID. Quisiera primero darles un poco del contexto. Este reporte lo hicimos aquí en la Universidad de Cambridge a solicitud del Departamento de Business, Energy and Industrial Strategy del gobierno británico. Somos parte del Instituto para la Manufactura del Departamento de Ingeniería en Cambridge. Somos una división del Departamento de Ingeniería, alrededor de 300 investigadores que estudiamos políticas de innovación e industriales desde el punto de vista de management, economía y tecnología. Tenemos entonces en nuestro centro de investigación gente con diferente tipo de expertise y tenemos tanto educación, que ven uno de la parte izquierda de esta slide. Tenemos 2 maestrías y doctorados, tenemos investigación y tenemos la práctica. Yo personalmente pertenezco a la parte de práctica. Tenemos una compañía dentro de nuestro instituto, una compañía sin fines de lucro, que se dedica a dar consultoría a gobierno, industria y universidades. Particularmente la unidad que yo dirijo se llama Policy Links y trabajamos exclusivamente con gobiernos. Yo soy ingeniero en mecatrónica, egresado del TEC de Monterrey. Vine a Cambridge, de donde les estoy hablando ahora mismo. Hice mi maestría, mi doctorado aquí. Y la unidad que dirijo tenemos la fortuna de tener financiamiento de una de las asociaciones de caridad más grandes del Reino Unido, pero también tenemos fondos que vienen del gobierno y de nuestros clientes. Tratamos de trabajar 50% de todos nuestros proyectos para el gobierno británico, que es nuestro cliente principal, en todas las agencias que tienen que ver con desarrollo económico e innovación, pero trabajamos alrededor del mundo, como pueden ver aquí en esta slide, con organizaciones internacionales. También tenemos proyectos ahora mismo en el Caribe, en Europa, en el sudeste asiático y obviamente aquí en el Reino Unido. Eso solamente les quería dar un poco del contexto para ya entrar ahora mismo en el tema. Entonces, lo que estoy haciendo hoy es darles un resumen de un reporte que entregamos al gobierno británico. Ellos nos pidieron revisar cuáles son las políticas que están surgiendo en los diferentes países para contrarrestar los impactos de COVID-19. ¿En qué áreas se están enfocando? ¿Qué mecanismos de implementación específicos están utilizando? Vale la pena decir que las limitaciones del estudio. Primero es que obviamente tomamos una foto de lo que estaba pasando en ese momento, pero todo esto está cambiando. Entonces, algunos de los datos que les voy a dar hoy tal vez están cambiando un poco.
Nos enfocamos sobre todo en industrias de manufactura, pero cuando decimos manufactura no solo nos referimos a la producción, nos referimos a todo el sistema de manufactura que incluye el diseño, la investigación, las ventas después, las after sales y reciclado, etcétera. Entonces vemos como un sistema industrial amplio. Y nos enfocamos sobre todo en medidas identificadas en el gobierno central, en el gobierno nacional, no vemos medidas regionales. Entonces, esas limitaciones, esos son los objetivos del estudio. Obviamente no tengo tiempo el día de hoy para darles toda la presentación, pero voy a darle algunos de los principales puntos que obtuvimos en este estudio. A ver, estoy batallando para ir hacia la siguiente slide. Aquí ya estoy. Voy a empezar dándoles un poco el panorama del tipo de disrupciones. Imagínense. Carlos, pero perdóname. Carlos, ¿podrías poner Sí. un poquito más grande la presentación? ¿Hay forma? ¿No está grande? Se ve un poco pequeña. Sí, sí es posible. Ok. Nada más me nos preguntaban uno de los asistentes. Perdón. Sí, no, perfecto, no te preocupes. Tal vez, no sé si la ven. Creo que sí la están viendo porque estoy en el... ¿Ahí todavía la ven pequeña? Aquí no se ve por completo, Carlos. Ok. Déjame tratar de nuevo. Voy a... voy a cambiar de pantalla entonces, porque tengo dos pantallas aquí. Nada más que... quiero utilizar este. Share my webcam. Si batallas mucho, no te preocupes. Solamente a lo mejor hacerlo más verbal. ¿Ahí cómo lo ves? Estás viendo dos pantallas ahora, yo creo, ¿no? ¿Sí estás viendo mi pantalla, Olmo? Dos pantallas se ven, Carlos. Sí, es muy complicado. Si quieres nomás hacer un poquito más verbal, no pasa nada. Ok, no está... Ok. Pues tú me dices cómo lo ven ahí. Déjalo si quieres así, está bien, no te preocupes. Ok. Así está perfecto. Ok, creo que ya quedó. Bueno, lo primero que voy a hacer es darles un poco el panorama de lo que pasó. Imagínense cuando nos la crisis, viene la disrupción, viene la pandemia iniciada en China, empezamos a observar lo que llamamos estos riesgos macro, estabilidad financiera y económica, las tasas de cambio de las monedas empezaron a ser muy volátiles, inestabilidad de precios, empezaron a haber restricciones de importaciones y exportaciones, disrupciones en los viajes de las personas y muchos negocios empezaron a cerrar. Eso es a nivel macro. A nivel de la industria, obviamente ese es el contexto. A nivel de la industria, entonces observamos que lo primero que se vio la disrupción inicial fue con las cadenas de suministro. Recordemos que China es realmente la fábrica del mundo. Entonces, empieza a cerrar China tal vez en febrero, mediados de febrero, hasta finales de febrero. Lo que sucede es que muchos países no pueden recibir las partes, los componentes, los sistemas que vienen de China, entonces no pueden realmente producir, aunque no haya pasado nada en sus países. Entonces vimos a Nissan, Toyota en Japón, que no pueden producir, tuvieron que cerrar sus
sus fábricas porque no tenían componentes de China. Lo mismo observamos con empresas farmacéuticas en la India, con empresas electrónicas en Europa. Entonces, también vemos que empezaron a aumentar los costos de transportación y empezamos a ver cierto oportunismo en algunos de los proveedores que empezaron a incrementar los precios. Entonces, tenemos este problema primero de las disrupciones de la cadena de suministro. La segunda es la operación en sí misma. En cuanto empezaron a los países realmente a resentir más un poco la crisis, en países, por ejemplo, en muchos lugares en Europa, lo que pasó aquí fue que se pidió que se cerraran todas las fábricas. Los trabajadores no podían ir a sus sitios de trabajo y obviamente no podían. Lo que sucede aquí muchas veces, por ejemplo, en una industria típica como aeroespacial, que está aquí en el Reino Unido, muchos de los servicios especializados tal vez vienen de Francia o de Alemania. Entonces, muchas de esas operaciones no podían llevarse a cabo porque no se podía ya viajar. Entonces, aunque tuvieras los suministros, las fábricas no pueden operar por estas imposiciones de restricción de movilidad que observamos en varios países. Y bueno, tal vez la más importante es estos impactos en la demanda. En una parte tenemos un incremento muy grande en la demanda de los productos médicos. Obviamente todos vimos, ¿no?, que medicinas, pero también desinfectantes, respiradores. Obviamente la capacidad mundial de producción se vio rebasada muchas veces. Pues todo el mundo quería comprar en ese momento. Entonces esas compañías de producción ven un incremento de demanda sostenido que estamos observando hasta ahora. En la otra parte, vemos que en muchas otras industrias ha bajado el consumo, pues nadie está comprando carros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Reino Unido el mes pasado vimos una reducción del 95% en el registro de nuevos carros. Entonces, todo eso tiene una implicación muy grande para la demanda de las industrias. Y obviamente, como mucha gente no está trabajando o está recibiendo un salario más reducido, pues no están gastando lo suficiente y eso lo vemos en muchas industrias, restaurantes, hotelería y muchos servicios que la gente no está utilizando porque hasta ahora aquí en el Reino Unido seguimos en una situación de lockdown, no podemos salir más que a las tiendas, no podemos salir a los restaurantes, no están abiertos todavía. Unas ilustraciones de estos números. En marzo, 75% de las empresas en Estados Unidos estaban ya reportando disrupciones en su cadena de suministro, no podían traer las partes de otras partes del mundo. En India, 60% de las industrias estaban indicando que sus cadenas de suministro estaban siendo afectadas. En cuanto a riesgos de operación, impactos en la operación, en el Reino Unido vimos que muchas empresas decían, ya no puedo operar porque no tengo suficiente dinero para pagar a los empleados. En Corea, 6%, y estos han aumentado. Simplemente los operarios, los técnicos, los ingenieros no podían llegar a sus sitios de trabajo. En China, 384 fábricas, sobre todo en Wuhan, pararon desde enero y hasta ahora están regresando a trabajar. El problema era que antes no podían ir a trabajar y el que tienen ahora es que no tienen la suficiente demanda. Europa no está comprando, Estados Unidos no está comprando y aunque ya están reabriendo, no pueden ahora operar, no por cuestiones de la mano de obra, sino por cuestiones de la demanda. Una ilustración de lo que mencioné anteriormente en cuanto a la demanda, la producción de máscaras en China, estamos hablando de billones y billones de dólares de máscaras que China ha producido, otros países como Taiwán también han producido 127% de incremento, y obviamente como la gente empieza a irse a la casa y nos quedamos en casa, empieza a incrementar también la demanda por productos como sopas, comida congelada, incluso algunos electrónicos. Al principio vimos que la gente estaba empezando a comprar electrónicos para jugar en casa, todo lo que necesiten en casa, televisiones, muebles de oficina, porque empezaron a trabajar desde casa.
Canadá estamos diciendo que la mayoría, la mitad de las firmas reportan un decremento en las ventas, y en Japón el consumo también de la gente, como mencionábamos, está decreciendo, y incluso aún más que han entrado al estado de emergencia. Esto les da un poco, espero, el panorama del tipo de disrupciones que hemos hablado. Uno, no tener los componentes y todos los suministros para operar. Segundo, no puedo traer a mi gente, no puedo operar porque existen las restricciones de movilidad. Y tercero, aunque pudiera tener los componentes, aunque pudiera tener a mi gente trabajando, no tengo la demanda para operar en la mayoría de las industrias. Solo las industrias que han aumentado, los productos que vemos de alta demanda, como las máscaras, como los desinfectantes, representan una pequeña, muy pequeña parte del comercio internacional. Estamos hablando como del 3% del comercio internacional. Entonces, la gran mayoría de las empresas ven una disrupción en su demanda. Esto fue el problema. Ahora nos pasamos a la parte de cuáles son las acciones que están tomando los gobiernos como respuesta a estos problemas. Las clasificamos en tres tipos. El primero es asegurarse que las industrias sigan operando. Esto incluye todos los apoyos fiscales y financieros, préstamos, garantías, subvenciones, dejar de cobrar impuestos para asegurar que las compañías sobrevivan. La segunda es asegurar la provisión de estos suministros y la designación de trabajadores críticos. Pasaba al principio que no era claro quiénes podían salir de su casa o no. Entonces, lo que se hizo es decir, estas empresas de producción, todos los que están trabajando en ellas pueden salir a trabajar. Recordarán tal vez en las noticias que vieron que Francia estaba pidiendo como unos pasaportes para salir de casa. Entonces, lo que hace el gobierno es le da preferencia a este tipo de trabajadores para asegurarse que sigamos produciendo los bienes de consumo que requerimos, desde comida, que son críticos para que la gente pudiera quedarse en casa. Ahorita hablamos un poco más de estos en un poco más de detalle. La segunda es la movilización de la industria para la producción de los suministros críticos. Este es un punto muy interesante. Como decía, el 98%, tal vez el 97% de la industria realmente tiene una caída en la demanda, mientras el pequeño 3% tiene un pico en demanda, pero no podemos producir de la noche a la mañana 100 veces más. Entonces, lo que pasó es que muchos gobiernos hacen alianzas, hacen colaboraciones con empresas para hacer el repurposing de las fábricas. Entonces, las fábricas que estaban produciendo cerveza empiezan a producir antibacterial. Las fábricas que estaban produciendo ropa empiezan a producir mascarillas. Las fábricas que estaban produciendo componentes para la industria aeroespacial automotriz empiezan a producir respiradores. Vemos también que existen respuestas del gobierno para facilitar la importación. Unas puede ser que pues dejas de cobrar impuestos a ciertos componentes para que puedan fluir rápidamente, pero también algunos gobiernos, incluso Estados Unidos, es un caso que fue muy claro, que el gobierno toma las riendas del suministro e incluso mandan aviones, y hasta ahorita tienen un air bridge que manda de diferentes agencias de gobierno aviones a China para traer suministros médicos. Entonces el gobierno en sí mismo toma las funciones de la industria. Y en algunos países, porque tienen, sobre todo China, por ejemplo, tienen empresas que son nacionales, ellos mismos se involucran en la producción y en la distribución de estos bienes. Es el segundo, la movilización de la industria para asegurar esos productos de emergencia. Y el tercero, que es tal vez el más interesante también, es qué están haciendo los países para apoyar el crecimiento, la recuperación de la industria después de la crisis.
Entonces, lo primero que hacen, sobre todo los países que están saliendo de la crisis, estamos hablando de China, de Corea, de Taiwán, de Singapur, es cómo asegurarse que los puestos de trabajo no se conviertan en nuevos centros de infecciones. Entonces, para eso se tuvieron que crear nuevas regulaciones de Health and Safety, que significa, por ejemplo, prácticamente no puede estar un trabajador 2 metros, tiene que haber 2 metros de separación entre los trabajadores. Eso tiene unas implicaciones muy, muy importantes para una industria, porque tienes que hacer la reconfiguración del layout. Y hay muchas prácticas interesantes de cómo están logrando producir de manera segura, evitando contagio en las fábricas. Lo segundo es cómo se apoya a las empresas para identificar nuevos mercados, nuevos canales de venta. Típicamente, obviamente, tratar primero de tener una presencia en línea, vender en línea, y la segunda es, dado que la demanda está reducida tal vez en tu industria o en tu mercado, ¿dónde puedes diversificar tus ventas? Y la tercera es más relacionada a la inversión que están apoyando los gobiernos para que las industrias hagan en este momento. Se oye un poco raro, porque obviamente las industrias ahora no tienen dinero, no tienen la capacidad de inversión en nuevas tecnologías, en nueva capacidad productiva, pero el objetivo de esto ha sido darles algunos incentivos sobre todas esas industrias que sabemos que van a subir eventualmente. Ahora es el momento de invertir en proyectos de innovación, en proyectos de bienes de capital para salir y fortalecidos de la crisis. Y bueno, obviamente se utilizan diferentes tipos de instrumentos, no significa que todas estas medidas son nuevas, sino que han utilizado mucho de las instituciones, de los mecanismos, de los instrumentos, de los subsidios ya existentes. De nuevo, a grandes rasgos, estas son las tres grandes respuestas que hemos visto. Voy a ahora ilustrarlo con algunos ejemplos de algunos países en estas tres áreas. Obviamente es muy pequeña esta filmina, no la pueden, pero voy a resaltar algunos ejemplos. China, por ejemplo, reduce, de nuevo, como China tiene un gran control en la economía, reduce el costo de la electricidad muy tempranamente. Estamos hablando de febrero y se mantiene hasta marzo. 5% del costo de la electricidad para las industrias en China. Algo interesante también que hicieron, muchas de las empresas tal vez quisieran producir algunos bienes, algunas medicinas que tienen una patente. Entonces, que no pueden producirla porque están protegidas por patentes. Entonces, lo que hace el gobierno es darles el financiamiento para que estas empresas compren las patentes y puedan producir rápidamente. Entonces, estamos hablando que no, obviamente mucha gente está hablando del dinero, de dar dinero a las empresas directamente, y obviamente eso ha sido importante y ahorita lo veremos, pero lo que quiero ilustrar aquí es la diversidad de mecanismos que se pueden utilizar, que no solo es dinero. Tercera, por ejemplo, en China vemos el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, competencias entre compañías de alta tecnología diciendo quién puede producir este tipo de respiradores, por ejemplo, y poniendo dinero atrás de ello. Nuevos modelos de negocio, obviamente ir en línea, vender en línea, pero hacer también el contactless payment para que la gente en tus tiendas no tengan que utilizar dinero. Eso fue de lo primero que se hizo. Y obviamente tener presencia en otros mercados a través del Internet. En Francia es interesante porque pues, se dio mucho dinero, estamos hablando de 300 billones en garantías de préstamo, se les dio 1.500 euros a todos los pequeños negocios que aplicaban por ellos. 1.500 euros, pues no es una cantidad muy grande, pero es básicamente universal para el que lo solicite. Tal vez algo interesante fue la suspensión de rentas, agua, todos los recibos de luz, de gas, de electricidad se suspendieron
también para las industrias e incluso para la población eventualmente. Alemania, grandes paquetes fiscales, 50 billones de subvenciones directamente a las empresas y a aquellos que están autoempleados, que tienen sus propios negocios. De nuevo, aquí ya empieza a surgir esta gran pregunta de cómo están pagando los países por esto. ¿Cómo pueden generar tanto dinero si siempre se preocupaban de no endeudarse? Y ahorita tal vez es el último punto que discutiré en mi presentación. Japón es interesante porque todo esto tiene que ver con el contexto nacional, obviamente, pero Japón es interesante porque como política nacional y como costumbre cultural, ellos utilizan máscaras desde siempre. Entonces, Japón consume alrededor de 5 billones de máscaras, 5,000 millones de máscaras al año, pero mucha de esa producción, 80, 90%, hasta el 90% incluso, viene de otros países, sobre todo de China. Entonces, ellos usualmente utilizan muchas máscaras, pero no tienen la capacidad de producción. Entonces, lo que el gobierno ha hecho es dado incentivos para todas esas empresas que ahorita tal vez no están produciendo, porque la demanda se ha caído en sus sectores, para hacer la reconversión y producir máscaras. Entonces, hemos visto ejemplos de nuevo, compañías de ropa, compañías de electrónicos. Sharp fue de las primeras que hicieron la reconversión de algunas de líneas para producir más máscaras y el gobierno nos da estos incentivos de alrededor de $300,000 para hacerlo. Y una de las cosas que ha hecho últimamente Japón es dar incentivos ya más grandes para relocalizar sus fábricas de China a Japón. Entonces, últimamente acaba de dar un incentivo de $30 millones a una compañía que estaba localizada en China para cerrar la empresa en China y localizarla en Japón y producir en Japón. Y entonces vemos mucho este movimiento de los países tratar de regresar la producción de esos centros de bajo costo hacia sus países de origen. Y han tratado también, obviamente, de aumentar su presencia en otros países nuevos, mucho sus agencias internacionales, sus embajadas, para ver en qué lugares pueden vender sus empresas. Corea está interesante porque parte de la pregunta fundamental aquí también es qué sectores se van a recuperar y cómo estimular la demanda. Entonces, no solo debemos de pensar, o los gobiernos deben de pensar en políticas hacia las empresas, sino también la estimulación de demanda. Pues una de las cosas que se están haciendo en Corea es dar reducciones de impuestos, pero no a las empresas, sino a los consumidores. Si tú compras un carro coreano, sobre todo si es un carro nuevo eléctrico o producido en Corea, tienes un beneficio fiscal. Si compras un electrodoméstico de alta eficiencia energética producido en Corea, tienes un subsidio. Entonces, así estimula la demanda en vez de darle el dinero a las empresas. Y Singapur ha sido un caso bastante interesante también. Lo que dice Singapur es, vayan por lo menos 5 empresas, hagan un plan de qué necesitan para recuperarse, cómo van a invertir, y cuando tengan un plan definido de qué van a invertir y cómo lo van a hacer, regresan hacia el gobierno y el gobierno también invierte con ellas, la misma cantidad que las empresas invierten. Entonces, sí es cierto que se ha dado mucho dinero abiertamente, pero también es cierto que mucho de las políticas ha sido no solo el gobierno, sino pedirle a las industrias cuál es tu propuesta, cómo podemos colaborar, y el gobierno tiene ahí la misión de incrementar esa inversión del sector privado, no solo del sector público. Estados Unidos, pues es un caso en sí mismo, no tenemos tiempo para ir en detalle a Estados Unidos, pero tal vez las cifras claves aquí es que tienen un estímulo que está aumentando, que sigue aumentando, pero es una cifra pues fuera de lo que pasa en cualquier otro país, ¿no? 2,000 billones, 2 trillones de un estímulo fiscal que no tiene precedente realmente. Básicamente Estados Unidos está inyectando dinero que no tiene. Eso es importante que para la última discusión, ya voy a llegar a mis últimas filminas,
Pero este dinero es dinero que Estados Unidos no tiene. Está haciendo varias cosas, pero dos principales. Uno, pedir prestado a China, a Singapur, a Corea. Y la segunda es, los bancos centrales están directamente imprimiendo dinero en lo que se le llama quantitative easing, que significa que sus bancos centrales, sus gobiernos emiten deuda, pero no lo emiten a los mercados financieros, sino el Banco Central mismo lo compra. Entonces, es una transacción, de cierta manera, no es real, sino que solo sucede el Banco Central, literalmente, lo que le llaman dinero de helicóptero, que el Banco Central, la manera que lo describen es, se suben en un helicóptero y tiran el dinero hacia el país. Es dinero que no existe, simplemente lo están generando electrónicamente. Y eso es interesante porque todavía no sabemos las consecuencias de este tipo de intervenciones. Y la otra cosa que es también interesante tal vez de Estados Unidos y muy única es que después, durante la Guerra Mundial, Estados Unidos estableció lo que llama el Defense Production Act, que le da poderes al presidente de pedirle a las compañías que produzcan bienes particulares para la seguridad nacional. Usualmente se utilizaba para hacer tanques, para hacer armas, pero Trump pide esta ley para pedirle inicialmente, por ejemplo, a compañías como General Electric y como General Motors que produzcan respiradores. Entonces, tiene el poder el gobierno de decirle directamente a cualquier compañía que Trump elija que produzca lo que el gobierno le diga. Entonces, esos son poderes muy grandes que tienen en Estados Unidos, la generación del dinero y la intervención directa en decirle a la compañía, produce esto y no tienes opción. Concluyo con unas observaciones generales. Lo primero a decir es que sí, hay un approach de cartera abierta. Estos paquetes financieros que estamos viendo son pues impresionantes. Estamos hablando de paquetes fiscales que no habíamos visto anteriormente en Estados Unidos, Alemania, Corea, Japón, y estos siguen aumentando. De nuevo, estos son números a finales de abril, entonces ya estos aumentaron. Pero sí estamos viendo, y ahorita lo muestro rápidamente, lo que significa. De hecho, lo voy a mostrar de una vez y ahorita regreso, pero aquí vemos lo que significa esto. Significa que con estos paquetes fiscales, Estados Unidos está dando 11% de su Producto Interno Bruto para COVID. Japón, 20%. Entonces, de nuevo, hay que preguntarnos de dónde viene ese dinero, cómo le hacen. Como vimos, Estados Unidos está dando dinero a empresas, pero tanto Estados Unidos como Japón están dando dinero directamente a los consumidores. Por ejemplo, Japón le está dando $1,000 a cada una de las 126 millones de personas en el país, incluyendo extranjeros, incluyendo niños, incluyendo ancianos. Cada persona de Japón, a partir de mayo, recibirá un cheque por $1,000. Y en Estados Unidos es algo similar, pero solo a los que están registrados en Hacienda. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿no? Vemos que son diferentes tipos de intervención. Alemania trata de ser un poco menos intervencionista. China tiene sus empresas y ellos mismos como gobierno producen. Estados Unidos con sus Defense Production Act bastante fuerte, interviniendo directamente en las empresas. Interesante notar que otros países como Corea, como Taiwán, como Hong Kong, que ya tuvieron la crisis del SARS anteriormente, tienen muchos mecanismos de respuesta de emergencia que han podido utilizar en esta ocasión. Entonces, eso también es muy importante porque en otros países ha tomado mucho tiempo las respuestas del gobierno porque no estaban simplemente acostumbrados a este tipo de disrupción, mientras que otros gobiernos ya tenían algunos mecanismos de emergencia. Australia, por ejemplo, había tenido ya, se acuerdan al principio del año, tal vez ya no nos acordamos, pero el país estaba en llamas y habían establecido sistemas de apoyo y alrededor del país que
que pudieron utilizar inmediatamente después en la pandemia. Esta es mi penúltima slide, decir que vemos nuevos experimentos en las prácticas de los países. Por ejemplo, este experimento de la reconversión de los sistemas de producción es muy interesante. Pedirle a una empresa que produzca otras cosas para atender a la emergencia. De nuevo, el tema de las empresas electrónicas o textiles que están produciendo máscaras, las cerveceras que están produciendo desinfectantes, las automotrices aeroespaciales que están produciendo respiradores. Vemos poca cooperación y coordinación internacional, sobre todo al principio en los meses de marzo y abril, había incluso lo opuesto. Vimos restricciones en por lo menos 80 países, reporta la Organización Mundial de Comercio, que por lo menos 80 países están haciendo restricciones, lo que crea un problema aún más grande, porque incluso aunque pudieran exportar esos países, deciden no exportar ciertos productos. Por ejemplo, India fue de los países que puso más restricciones, y como ellos producen muchos de los genéricos, pues inmediatamente toda Europa nos quedamos sin paracetamol, por ejemplo, ¿no? La última observación es que países que tienen instituciones bastante establecidas, con bastantes investigadores, centros de investigación pública, han sido capaces de utilizarlos para responder a las emergencias. Un ejemplo, tal vez les voy a dar dos ejemplos. Uno es, aquí en el Reino Unido tenemos unos centros de investigación que le llamamos High Value Manufacturing Catapults, y el primer ministro le pidió a este centro de investigación, imagínense, ellos hacen investigación de manufactura y ayudan a las industrias, pero es público, les pidió que desarrollaran un ventilador, un respirador, porque no teníamos la provisión necesaria. Entonces lo que hacen es hacer un consorcio con decenas de compañías para aumentar la producción en el Reino Unido, y realmente ha sido relativamente exitoso. No nos quedamos sin respiradores en el Reino Unido, y ahora ya están estas empresas incluso exportando. Entonces, esas capacidades institucionales fuertes han sido muy importantes. En Taiwán, lo mismo sucede con otro centro de investigación, trabaja con empresas médicas, de bienes médicos, de instrumentos médicos, y aumentan la producción de máscaras, triplican su producción en 6 semanas, y ahora son los segundos productores de máscaras del mundo. Entonces, obviamente tiene implicaciones de que pues, otros países no tienen estas instituciones tan fuertes, y tal vez eso limita. Esta es mi última slide. Olmo, no sé si quieres pasar un poco acerca de las reflexiones para México. ¿Quisieras que termine con las reflexiones para México o quieres intervenir tú? No, por favor, Carlos, si quieres, haz los puntos de vista que tengas sobre México, y aquí vamos a compilar algunas preguntas y posterior a tu presentación las hacemos. Ok. Bueno, lo primero, yo creo que si reflexionamos acerca de todo esto que menciono, que vemos la cartera abierta, que vemos el nivel de intervencionismo de los gobiernos, de nuevo, el warning que les hago es que yo no soy experto en México y no hemos estudiado México en detalle, pero lo que observo personalmente, y estas son mis reflexiones personales, es que hay ciertas ventajas que tiene México en el momento. Una es que México parte de tiene baja deuda comparativa como país. Entonces, la deuda que la medimos como deuda con respecto al PIB es relativamente baja. Y se lo muestro en esta slide. Aquí ven, México es el verde claro, es el de abajo. Puse aquí Argentina, Colombia, Brasil, estos son los países latinoamericanos, Japón, 200%. México se ha aumentado, duplicado, sobre todo en el sexenio pasado, pues se duplicó y ya ha estado estabilizándose. Pero digamos, teníamos en 20% y ahorita estamos llegando a 50%, depende de cómo lo midan, de 35 a 50% de deuda de nuestro Producto Interno Bruto. Obviamente no es buena comparación, pero imagínense que su ingreso como persona de un año
pues solo debes el 30%, 50% de tu ingreso anual, mientras que países como Estados Unidos ya están llegando al 100%, Japón 200%, o sea que todo el income nacional eh, lo deben 2 veces. Entonces, esa es una de las principales ventajas de México, porque si tal vez no ha gastado tanto y no ha metido deuda hasta el momento México, todavía tiene espacio de acción que los otros países ya están llegando a un punto de inflexión que es demasiado. Y como mencionaba, México pues sí solamente ha dado, eh, se calcula como un poco más de 1%, estos son los datos, tal vez hay que actualizarlos, pero un 1% del Producto Interno Bruto le ha metido México a los impulsos fiscales, lo cual de nuevo le da bastante campo de acción hacia el futuro. Recordemos que también en México se ha expandido el welfare system, los apoyos directos de beneficios a desempleo, becas, etcétera. Entonces, eso es una forma de hacer llegar también fondos que tal vez no teníamos anteriormente. Quiero hacer énfasis en este punto. He oído muchas preguntas de por qué no aumentamos, por qué no invertimos más como otros países. Un punto principal es que el peso no es una moneda de reserva internacional. El dólar, la libra esterlina y el yen, básicamente, si ellos imprimen más, si el Banco Central imprime más, la demanda no cae, porque sobre todo en crisis todo el mundo va y compra dólares. Entonces, el valor no decae. Si México empieza a imprimir muchos pesos ahora mismo, lo que pasa inmediatamente es devaluación. Entonces, sus pesos valen menos dólares, va a haber más inflación, porque se va a sobrecalentar la economía, y incluso aquí en el Reino Unido ya lo estamos viendo, nuestros impuestos por esa deuda que emitió el gobierno, básicamente significa que nosotros vamos a pagar más impuestos, ¿no? Entonces, sí hay cierto espacio para responder a la crisis. Todavía no sabemos los efectos, todavía no vemos los números, los últimos números que tenemos de desempleo, de impacto del PIB, no son tan negativos, pero tendremos que esperar datos más actualizados. Pero el punto es que países como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra, son privilegiados de esta manera porque la tasa de interés para pedir dinero es bajísima, porque todo el mundo quiere ahora mismo estas monedas fuertes. Entonces, al gobierno británico, en esencia, la tasa de interés es 0.1%, en esencia, y por la inflación, le sale más barato pedir dinero que no pedir dinero. O sea, por la inflación simplemente ellos tienen que pagar 0.1 de interés en un año, significa que si la inflación es de 2%, por ejemplo, en promedio aquí, significa que ganaste dinero por pedir prestado. Eso no pasa en México. En México la deuda se duplicaría porque las tasas de interés, como ustedes saben, son muy altas. Entonces no es tan fácil como es tan fácil para otros países. Y bueno, yo creo que en cuanto a las oportunidades, los retos que tiene México en adelante, es sí priorizar la sobrevivencia de las empresas, tratar de que el menor número de empresas pues cierren, sobre todo esas empresas que tienen marcas establecidas, que son exportadoras, que son fuentes de empleo. El segundo punto es que hay una tendencia mundial, como mencioné en el Japón, que Japón está trayendo de nuevo sus cadenas de producción, sus cadenas de suministro, ya sea a Japón o lo que ellos llaman China Plus One, que no dependan solo de China, sino que pases también en países como Vietnam, como Tailandia, como Malasia. Entonces, lo mismo, esto se le llama nearshore, traer cerca de tu país. Entonces, muchos analistas observan que la oportunidad de México ahora mismo es, lo mismo va a hacer Estados Unidos, no va a querer depender, sobre todo en esta situación de confrontación comercial y de Trump, no va a querer depender de China. Entonces, se prevé que mucha producción e inversión
pueda traerse más cerca de Estados Unidos, no necesariamente Estados Unidos, entonces ahí puede ser una oportunidad para México capturar esas inversiones que están saliendo de China. Y la tercera es, pues, el tema de siempre, que al final el gran reto que tiene México es hacer que sus industrias tengan mayor valor agregado, que sean más sofisticadas, que generen mejores empleos, mejor pagados. Y obviamente eso es un tema que mencioné. Tal vez no es el momento de pensar, muchos piensan que no es el momento para pensarlo, pero tal vez incluso como lo han demostrado otros países como Corea y Singapur, es en este momento de crisis donde también hay oportunidades. Y también mencionar, esto no es solo una tarea del gobierno, es una tarea de la academia, de la industria, es una tarea que requiere colaboración de todas las partes de la economía. Y esa fue mi última slide. Aquí, estos son nuestros datos. Este estudio lo hicimos con otros colegas del gobierno, de nuevo para informar al gobierno británico. Y bueno, si quieren discutir, encantado de discutir. Te repetimos algunas preguntas, Carlos, que nos están haciendo. De cierta manera, varios de esos puntos los tocaste un poquito, pero bajo el riesgo de sonar repetitivos, me gustaría hacerlas y darte la libertad que nos explicaras un poquito. A nivel nacional, se ha pedido por una parte del sector empresarial que los salarios se sigan pagando, que se les ha llamado el pago solidario, entre empleadores y el gobierno mexicano. ¿Qué ventajas y desventajas se le ve a una estrategia como esta? ¿Y cuál ha sido, por ahí mencionaba ciertos países que tenían estrategias a lo mejor similares? ¿Cuáles son las, como decimos, ventajas y desventajas de una estrategia como esta? ¿Y qué experiencia internacional se nos ha dado, si es que hay datos al día de hoy, sobre la aplicación de una estrategia como la que se ha pedido por una parte del sector empresarial? Sí, gracias. Bueno, tal vez no dije algún ejemplo específico, pero voy a dar un ejemplo del Reino Unido, obviamente que está muy, que incluso nuestra empresa estamos utilizando. La palabra es furlough schemes, que significa que el gobierno, como lo mencionaste, creo que le llamaste gasto solidario, o, básicamente que el Salario gobierno solidario. asume, Salario solidario. ¿perdón? Salario solidario. Salario solidario. El gobierno aquí en el Reino Unido ha dicho a las empresas, no corras a nadie, o trata de no correr, obviamente es imposible que no corran, si no están, la economía está pues en cuarentena. Pero lo que hace el gobierno es genera esta deuda de nuevo, el Banco Central genera, estamos hablando de casi 400 billones de libras esterlinas, pues son más de medio trillón de dólares, o sea, son cantidades increíbles, ¿no? Estamos hablando que son 5,000 libras por persona, le ha metido el gobierno por cada persona que vivimos aquí. Entonces, pues son, no sé, son 150,000 pesos, ¿no? Por persona. El gobierno está metiendo a la deuda del país y lo vemos en esta gráfica que mencionaba anteriormente. No puse al Reino Unido en esa gráfica, pero pues el Reino Unido está llegando por aquí por 100% similar a Estados Unidos. Vean el pico el Reino Unido tiene un comportamiento similar. Entonces, lo que ofrece el gobierno es, pagamos el 80% del salario de cualquier persona que las empresas estén diciendo que van a irse, digamos, de vacaciones. No los corras, mándalos de vacaciones y el gobierno paga el 80% de su salario hasta cierto límite, en este caso 2,500 libras. Entonces, si tú ganas 2,000 libras o si tú ganas 1,000 libras, el gobierno paga 800 libras de tu salario, ¿no? Y la empresa puede decidir pagarte el 20% restante o no. Entonces, eso ha sido un mecanismo que está utilizando Alemania, que está utilizando Francia. Son gastos importantes. Ventaja. Obviamente la ventaja es que mantienes el salario de las personas, mantienes las capacidades de las empresas. Es muy difícil que una empresa, ya que corra a alguien, pues regrese a operar como antes, ¿no?
como entenderán, crear una empresa es muy difícil, entrenar a la gente es muy difícil, y deshacerse de la mano de obra, pues es difícil y no te vas a recuperar, básicamente. Es una sentencia de que no te vas a recuperar si corres a la gente, y obviamente las empresas deben entender eso. Esa es la ventaja, ¿no? La desventaja es básicamente la deuda, y eso es lo que se tiene que balancear, precisamente. Si, si eh, si un país está invirtiendo mucho en eso, tiene que balancear cuáles son las consecuencias. Entonces, lo que está pasando aquí en el Reino Unido es que estamos metiendo, eh, digamos, deuda a futuro, que significará pues que muchos de nuestros impuestos se irán a repagar la deuda, que el gasto del 2021-2022 tendrá que reducirse. El gobierno no va a poder pagar salarios, tal vez va a reducir la planta, de alguna manera tendrá que reducir y habrá más austeridad, reducir los servicios públicos, definitivamente. Entonces, ventaja inmediata, desventaja a largo plazo, y la estabilidad macroeconómica también está en entredicho. No sabemos hasta dónde puede aguantar un país simplemente metiendo más de dinero de deuda, ¿no? Es como un hogar, de nuevo. No es bueno hacer las comparaciones con un hogar, pero pues tú sabes, si te metes en una situación de deuda, pues es difícil también salir de esa deuda. Otro punto principal también que creo que no se ha tratado mucho es, a comparación de otros países como Japón, como Corea, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en México, las empresas no ahorran mucho. Entonces, de nuevo, es un poco sorprendente, es bastante sorprendente incluso, que las empresas no puedan mantener, después de años con ganancias de billones de euros, de libras o de dólares, no puedan mantener su plantilla 1 o 2 meses. Pues tenemos un problema también ahí de la financialización de las empresas que no lo tienen. Por ejemplo, en Alemania es muy, muy marcado esto, que las empresas tienden a ahorrar más, son empresas más familiares usualmente, y tienen sus reservas que les permite mantener a su plantilla durante tiempos de crisis. Esta es una crisis enorme, no hemos visto nada así, pero tenemos una crisis, siempre van a haber más crisis. Todos los estudios indican que vamos a tener cada vez más crisis, y todas las empresas tienen que prepararse también ellas mismas, ahorrando. Y eso lo vemos como países como Alemania y Japón pues están sobrepasando esta crisis, no están despidiendo a tanta gente por ese tipo de medidas. Correcto, déjame, van a hacer otra pregunta más, déjame ver si Frinela tiene o Abril. Carlos, ¿qué piensas de la negativa del gobierno mexicano de hacer extensiones fiscales a empresas? Extensiones fiscales. Sí, que no quiso prorrogar términos. De nuevo, no, es un análisis muy complicado, es el mismo análisis anterior. O sea, el gobierno, de nuevo, no tiene un árbol mágico de creación de dinero, es nuestro dinero, es nuestra deuda, y habría que ver básicamente pues el pro de no pedir deuda, es que no sacrificamos el gasto futuro para las empresas. Si pedimos deuda pública para las empresas, es gasto público futuro que sacrificamos. Obviamente la desventaja es que puede haber una crisis muy grande si no se monitorea el impacto que hay en las empresas. Lo peor que puede pasar, obviamente, es que muchas empresas quiebren y que haya mucho desempleo. Entonces, no sé no tengo los últimos datos. Revisé los últimos datos en México. El desempleo ha incrementado, pero no ha incrementado tanto como en Estados Unidos, o incluso como aquí, como en el Reino Unido, a pesar de no haber invertido tanto.
como decía, yo creo que las ventajas que tiene México es que las remesas han seguido fuertes, la, la inversión extranjera se ha mantenido, incluso ya entrando en marzo. No tenemos datos todavía, tal vez para abril. Eh, entonces, es un balance. No podría darte una opinión concreta. Lo que sé es que tal vez lo tendrán que hacer eventualmente, pero como lo veo ahora en el momento, la crisis no ha pegado tanto en México por estas cuestiones como en otros países, y tal vez es mejor guardar esa capacidad fiscal para la crisis, que vamos a seguir con esta crisis y no se va a recuperar por varios meses, ¿no? Carlos, ¿cómo ves la relación comercial en un futuro entre Estados Unidos y México? ¿Se fortalece o...? Pues obviamente Estados Unidos es, eh, es difícil saber, obviamente tenemos unas elecciones y todo puede cambiar, ¿no? Pero el panorama, de hecho, a mí me parece incluso positivo, o muchos analistas piensan que es positivo para México. Uno, porque las relaciones no son tan, no hay no hay un conflicto entre México, y por el tema que mencioné anteriormente, Estados Unidos está tratando de no depender tanto de China, y lo hemos visto en las guerras comerciales, en las últimas discusiones eh, entre Trump y China, y han visto a Trump acusar a China. Entonces, lo que tal vez esperan muchos analistas es lo que está pasando en Japón, que están sacando inversiones de China y poniéndolas en países aledaños como Vietnam, como Tailandia. Entonces, se espera que tal vez Estados Unidos saque inversiones algunas de China y venga a México, ¿no? Entonces, sí algunos analistas están diciendo, de hecho, va a beneficiar a México y se van a fortalecer los lazos comerciales entre los países. Ahora, el problema es que Estados Unidos, pues sí está entrando en una crisis muy grande. El desempleo en Estados Unidos está aumentando o sea, a niveles mucho más altos que en México, incluso en cuestiones porcentuales, y significa que la demanda de Estados Unidos, que es un gran comprador de productos de exportación mexicanos, pues está muy baja. Entonces, en medida que el país empiece a recuperarse, empiece a aumentar la demanda, pues se recuperará también la economía mexicana. Pero yo creo que la situación es más promisoria de lo que pasaba incluso hace algunos años, dada esta confrontación con China. Rine, no sé si tengamos alguna otra pregunta por ahí en el radar. Sí, tenemos dos. Una de Juan Pablo Garza nos pregunta, he leído en varias fuentes que la crisis del COVID-19 pasará a la historia como una de las peores que ha vivido el mundo. ¿Qué país crees tú que vaya a salir más fortalecido de esta crisis y cuál puede ser el más perjudicado? Es súper interesante. Yo creo que es muy buena pregunta, y es muy difícil, obviamente. Podemos, por ejemplo, puedes hacer un ejercicio mental tal vez en reducir tal vez la pregunta, ¿quién saldrá más fortalecido, China o Estados Unidos? Y, y la respuesta es muy difícil, ¿no? China ya está recuperado en cuanto a las industrias, ya están operando, pero antes tenían un problema de operación, ahora tienen un problema de demanda. China ya está funcionando, el mundo no, sus compradores no. Entonces, como depende mucho en exportaciones, eh, va a estar difícil. Sin embargo, China tiene más reservas, tiene más capital, tiene más inversión en dólares, y Estados Unidos lo que tiene es deuda. Eh, entonces, si haces el análisis así simplista, dirías, pues el que tiene dinero, que es ahora mismo China, tal vez va a salir fortalecido, y el que no tiene dinero, que es Estados Unidos, va a sufrir más.
Pero en realidad, de nuevo, no pasa así por las cuestiones de la moneda estadounidense, es una de las cuestiones. Sigue siendo la moneda mundial, preferencias, es fuerte y básicamente su capacidad de generar deuda no conocemos el límite todavía. Entonces ellos, digamos, tienen dinero que pueden imprimir y no les afecta en su economía. Veo otros ejemplos de países que van a salir fortalecidos porque están planeando muy bien. O sea, yo pienso que Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán va a salir fortalecido porque pues han hecho las cosas de manera impresionante, sus casos son muy bajos, su economía ha sufrido poco y han fortalecido incluso sus industrias durante esta época. Y países que van a sufrir más, pues yo creo que aquí en Europa está la situación bastante difícil. Veremos cómo se podrá recuperar, pero obviamente el caso de España va a ser muy difícil. Ellos dependen mucho del turismo y el turismo no lo vemos regresar a niveles antes de la crisis en varios meses. Ellos su principal fuente de inversión externa. Italia igual es muy difícil la situación ahí. El Reino Unido tal vez está en la mitad, veremos. Pero sí, depende mucho es muy variable en los países. Otra pregunta que nos hacen llegar. En caso de una segunda oleada de contagios y una nueva cuarentena, ¿los países pueden mantener las políticas que están aplicando? Y en caso de que no suceda, ¿crees que puedan regresar a una normalidad? Perdón, ¿podrías repetir? Te cortaste un poco. En caso de una segunda oleada de contagios y una nueva cuarentena, ¿los países pueden mantener las políticas que están aplicando y en caso de que no suceda, pueden regresar a la normalidad? Pues muy buena pregunta también. De nuevo, yo creo que regresáramos a la misma gráfica. O sea, esto es lo que le están metiendo ya de dinero, ¿no? El 20% es ingreso anual, 10%, el Reino Unido está por aquí también. ¿Pueden mantener Japón este tipo de inversión? Si hay otra segunda oleada en Japón, tal vez. Porque ellos tienen muchos ahorros nacionales, corporativos y de personales. Estados Unidos, por lo que ya mencioné, la capacidad de creación de dinero y de emisión de deuda, tal vez, una segunda oleada. De hecho, lo están planeando. Estados Unidos piensa que esto va a aumentar, ¿vale? Le van a meter mucho más dinero todavía. Y es lo que mencionaba, tal vez México tiene ese espacio, tal vez no está metiendo ahora mismo, pero si empieza a haber una crisis de desempleo y las empresas empiezan a quebrar, yo no veo otra, yo creo que va a haber más presión para empezar a emitir deuda, que igual, de nuevo, como estamos emitiendo deuda a 6% nosotros de interés, es un problemón porque pues estamos comprometiendo el gasto futuro, ¿no? Y nuestra moneda pues se podría debilitar también. Entonces sí creo que todavía hay espacio fiscal, definitivamente en países que tienen monedas internacionales para una segunda oleada, lo están planeando. Y si no lo pueden mantener, pues yo creo que les va a ser mucho más difícil recuperarse. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que nos hacen llegar es que si crees que proceda la demanda de Estados Unidos hacia China y en caso de que sea así, ¿cuáles son los beneficios hacia Estados Unidos y para el resto del mundo? ¿Qué demanda en específico? Hay varias cosas pasando. ¿Tienes alguna idea de qué demanda se refiere? Supongo que hacen referencia a la demanda por COVID-19.
Tú, Ok, tú bueno, creo dices que hay una parte, perdón. No, adelante, perdón, Carlos, perdón. Hay cierta disputa desde el punto de vista de salud, ¿no? Por la cuestión de, han habido varias discusiones de la responsabilidad que tuvo China por tal vez encubrir cierta información al principio, y eso pudo haber afectado a otros países. Entonces ha pensado, se ha dicho, por ejemplo, Estados Unidos que va a pedir una compensación, y, y obviamente que va a quitar el dinero a, a la Organización Mundial de la Salud, y China tendría que pagar tal vez eso. Eso es uno, ¿no? Lo segundo es lo comercial, que creo que es lo más importante. Eh, Estados Unidos sí va a seguir, sobre todo si gana Trump, su segundo término, va a seguir por una política de quitar inversiones de China, reducir las inversiones de China y traerlas de regreso a Estados Unidos, o, como mencionaba, ahí es donde está el área de oportunidad para México, capturar algunas de esas inversiones que salen de China, que no pueden regresar a Estados Unidos porque sigue siendo demasiado caro producir ahí, y pueden tal vez llegar a México. Yo creo que eso sí va a pasar, que van a salirse muchas inversiones de China, eso sí lo veo pasar, sobre todo si gana Trump en segundo término. ¿Hay alguna otra pregunta, Prinem? Tenemos una pregunta de Rodrigo Morales que dice: la caída en el número de asegurados en el IMSS ha sido muy pronunciada y ello puede reflejar mejor la contracción del empleo. Indicadores de ventas comerciales muestran caídas profundas desde marzo. Se ha recomendado adoptar una reforma fiscal en México que eleve los impuestos. La carga tributaria en México es muy baja, pero hacer efectivo el incremento de impuestos hasta 2022. Con estos recursos, brindar los apoyos fiscales que se requieren sin arriesgar la volatilidad cambiaria o el déficit fiscal a largo plazo. No obstante, la oposición de la administración ha sido negar prácticamente todo apoyo y adoptar la política fiscal más conservadora de América Latina. En consecuencia, los analistas predicen una caída en el Producto Interno Bruto mexicano de hasta un 10%. Ello puede conducir a un incremento en el cociente de deuda Producto Interno Bruto. El gobierno mexicano ha roto el diálogo con los empresarios. ¿Qué puede hacerse ante esta actitud? Wow, es pregunta difícil. La caída, primero, el dato duro de esta caída del 10% que se espera en México, comparado con otras partes del mundo, estamos hablando de que aquí en Europa, muchos países estamos pensando 20, 30%, Japón 30%, Estados Unidos tal vez también llegará al 20%. De nuevo, es relativamente, en términos internacionales, no es, que es terrible, obviamente, pero no se ven las magnitudes que estamos observando aquí en Europa. No estoy familiarizado con la propuesta de la carga fiscal que tenemos. El problema, obviamente, en México sí recupera menos en porcentaje del PIB que otros países, sobre todo si comparas con países de la OECD. Pero de nuevo, es un balance. ¿A quién le cobramos más impuestos ahora mismo? Para dar de nuevo dinero a las empresas o a los gobiernos. Pues al final los impuestos van a ser a las empresas y a los gobiernos. Entonces, es el mismo debate que tenemos aquí en el Reino Unido. Dicen, bueno, pues si estamos dando dinero a las personas, ¿por qué no les dejamos de cobrar impuestos? Bueno, pues si le cobramos impuestos, no tenemos dinero para darle dinero a las personas. Y si le damos dinero a las personas, pues no podemos darles el fiscal break. Entonces, de nuevo, es un balance que pues no tengo los datos que tiene tal vez el gobierno
para tomar la decisión. Definitivamente lo más importante es medir el impacto en empleo, el impacto en quiebres, y sí estoy de acuerdo, de hecho, estoy de acuerdo que el gobierno es muy conservador, y esta gráfica lo demuestra, ¿no? El porcentaje de endeudamiento del país corresponde a un país conservador fiscalmente. Y es una paradoja mundial que un país que supone que es de izquierda es bastante conservador en cuestión fiscal. Pero entiendo también, y eso le sorprende a mucha gente, y si es cierto, es conservador. Otros países de izquierdas, usualmente izquierda se caracteriza por endeudarse más, por gastar más, y es lo que critican de nuevo los conservadores, porque dicen, pues estás regalando dinero y estás comprometiendo el futuro. Y ahora lo que vemos es que uno tal vez de vocación más de izquierda está tomando una posición más o de centro o conservadora. Pero al mismo tiempo hay que considerar el hecho de las tasas de interés. De nuevo, imagínense, ustedes tienen de repente una crisis en su casa y no pueden gastar. ¿Y qué es mejor? Tal vez como tratar de apretarse el cinturón o ir a comprar con una tarjeta de crédito que les van a cobrar con altas tasas de interés. Es un balance. No sé, cada quien tendrá una respuesta distinta, los gobiernos tienen respuestas distintas. Es difícil emitir un juicio de valor, pero es cierto que México tiene todavía espacio fiscal, que ha sido conservador a nivel internacional, pero que los datos de caída no son tan negativos como hemos visto en otros países. No, de nuevo, no, es difícil para mí emitir un juicio de valor, no hemos estudiado el caso de México, pero no es tan sencillo. Yo no lo pondría a una cuestión de actitud, lo pondría a una cuestión técnica, de tasas de interés, de volatilidad del tipo cambiario, y México tiene mucho, ha sufrido de eso. Tal vez hay actitudes, no lo sé, pero sí sé que es un problema difícil y que nos da espacio, le da espacio al país en los próximos años o en los próximos meses, porque de nuevo, esto no se acaba pronto. Y tal vez yo esperaría que si hay muchos quiebres, si hay mucho desempleo, el gobierno tendrá que comprometer un poco de deuda, ciertos porcentajes de deuda, pero por las condiciones macroeconómicas del país, hacerlo demasiado pronto significaría cierto compromiso con el crecimiento futuro. Doctor, muchísimas gracias por su intervención y por toda la plática que nos dio. Fue muy interesante. Creo que nos vamos con mucho material para reflexionar acerca de esto y las políticas públicas que pueda aplicar nuestro gobierno. Agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado y esperamos que nos sigan acompañando en otros eventos como este. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.